si la inteligencia no fuera un don, sino una herida que piensa. El texto que hoy se abre es el Tratado 11. La inteligencia a Hermes, uno de los discursos más enigmáticos del Corpus Hermeticum. Conservado en griego y traducido siglos después bajo la penumbra de los monasterios neoplatónicos, en él la inteligencia, el nous, se dirige a Hermes Trismegisto, no para instruirlo como un maestro, sino para revelarse como principio creador, la fuente invisible de todo lo que existe, el vínculo secreto entre Dios, el siglo, el mundo y la transformación. Sofía me entregó este manuscrito una noche sin luna, envuelto en un fragmento de fuego seco. Sus palabras fueron una advertencia más que una invitación. Este texto no se lee. Deja que te lea a ti. Entre las notas antiguas halladas junto al tratado aparece el nombre de Leonardo de Pistoia, el monje florentino que en el siglo XV rescató estos textos del olvido bizantino y los llevó a manos de Cosme de Medici. Su hallazgo no fue un acto académico, sino una resurrección. En él, la llama de Alejandría volvió a encenderse. Leonardo se convirtió en el puente entre dos mundos, el Egipto hermético y el Renacimiento florentino, Hermes y Ficino. Sin él, el Corpus Hermeticum habría permanecido dormido entre ruinas, y la voz que hoy resuena jamás habría despertado. Este tratado enseña que la creación es una cadena divina. Dios engendra al siglo, el siglo al mundo, el mundo al tiempo, y el tiempo a la transformación. Todo vibra en una misma sustancia. Todo se sostiene dentro del uno. Pero quien desee comprenderlo no puede limitarse a estudiarlo. Debe igualarse a él, hacerse siglo, perder los márgenes del cuerpo y del tiempo. Si encierras el alma en el cuerpo, nada entenderás del bien. En el acto primero se revelará el mapa del todo, un diagrama viviente donde Dios, el siglo y el mundo giran como anillos concéntricos de sentido. En el siguiente acto, el cielo y la tierra mostrarán su orden secreto, y la luna surgirá como órgano de la naturaleza. Más adelante se demostrará la imposibilidad de varios creadores, la soledad absoluta del uno. Luego vendrá la visión del morir como transformación, la figura que no tiene cuerpo, pero modela todas las formas. Y en el último acto, el alma será llamada a extenderse hasta el siglo para contemplar a Dios en todo. Porque en esta obra no se promete comprensión, se exige transfiguración. Hazte siglo, dice la inteligencia, y entenderás a Dios. Acto primero. El mapa del todo. La primera imagen es un horizonte inmóvil. Una bóveda silenciosa, bruñida como metal antiguo, respira sin respiración. En su centro se eleva una fuente de claridad que no hiere, solo abre. La inteligencia se inclina hacia Hermes y traza con luz una genealogía. No dibuja líneas sobre arena, sino corrientes que nacen unas de otras. La escena parece un taller previo al tiempo. Todo espera su nombre. Dios ocupa el plano alto. No se desplaza. No necesita avanzar para abarcarlo todo. De su plenitud emana el siglo, vasto y sin bordes, como un mar sin orillas. El siglo sostiene al mundo, y el mundo aprende a girar. La cámara desciende. Surge en el tiempo y su pulso múltiple. Cada latido abre la transformación, que viste las formas como telas móviles. Hermes observa. La inteligencia señala cada eslabón, y la cadena brilla. La visión se detiene con calma. Dios, raíz intacta. El siglo, permanencia sin desgaste. El mundo, organismo de órganos invisibles. El tiempo, artesano que mide y ensambla. La transformación, danza de estaciones interiores.
Hermes comprende que estas potencias no compiten, se entrelazan. Una no cancela a la otra. Cada una cumple una ley dentro de la ley. Entonces la inteligencia dibuja las cualidades que rigen la materia. Potencias que ascienden y descienden, libres de accidente y unidas a la esencia. Se trazan 3 líneas para orientarse en el todo: fuente, realidad y materia. La fuente gobierna lo que es antes de ser visto. La realidad conserva lo que permanece. La materia ofrece el escenario donde las formas ensayan su paso. Es una cartografía de alturas y honduras, pero también de intimidades. Hermes alza el rostro, pregunta sin palabras: ¿dónde habita la libertad si las cadenas están trazadas desde lo alto? La inteligencia responde con una imagen que late como un corazón. Un círculo perfecto sostiene un río en movimiento. Nada escapa al círculo y, sin embargo, la corriente inventa ritmos propios. El siglo ofrece el círculo, el tiempo marca los ritmos y la transformación convierte cada ritmo en historia. Desde otra ventana del cosmos, la cámara muestra las energías que dan textura a lo existente, la mansedumbre que ordena, la fuerza que preserva, la medida que corrige. No son virtudes morales, sino leyes de respiración del ser. Bajo su gobierno, el mundo aparece múltiple y concordante. Como un instrumento afinado por manos invisibles, suena distinto en cada región, aunque mantiene una sola tonalidad. La inteligencia pronuncia nombres antiguos. Cada nombre abre una puerta interior en Hermes: Dios, inengendrado. Siglo, amplitud que no se agota. Mundo, criatura que porta huellas del artesano. Tiempo, contabilidad del devenir. Transformación, memoria movible de todas las figuras. Hermes descubre que entender no es poseer, sino alinearse. Y alinearse es volverse fiel a una gravedad superior. Entonces se revela la regla del mapa: mirar de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera. Lo alto establece, lo interior configura, lo exterior manifiesta. El itinerario comienza en el uno y culmina en la multiplicidad que canta, pero la melodía conserva su nota madre. Así, el alma del lector se vuelve discípula de las alturas sin dejar el suelo. La inteligencia contempla a Hermes. Ha reconocido la escala. El plano final regresa al horizonte. Ahora la bóveda tiene relieve. Las corrientes están nombradas y el orden respira. Hermes guarda la visión en su pecho, como quien resguarda un mapa que solo se lee caminando. La inteligencia calla. En ese silencio, el todo conserva su figura. La realidad se abre cuando la mente aprende a habitar la misma quietud que sostiene la danza. Acto segundo. El orden viviente del cielo y de la tierra. La escena se abre en una claridad translúcida. No hay suelo, solo una vastedad que respira. En esa inmensidad suspendida, la inteligencia guía a Hermes hacia una visión más ancha. Ante ellos se despliega el cuerpo del cosmos, un ser sin mancha, inmenso, articulado en armonías. Cada esfera gira dentro de otra, como si el espacio recordara la música de su origen. El cielo aparece primero, luminoso y profundo. En él habitan los dioses estables, guardianes del ritmo universal. Cada uno ocupa su morada y mantiene la distancia justa, como notas que jamás se confunden. Más abajo, las 7 regiones celestes giran en un coro perfecto. En su movimiento está el orden, en su orden la ley. Ningún astro se impone ni retrasa el paso. Todos obedecen a una inteligencia invisible que no ordena con voz, sino con presencia. Hermes contempla esa danza. La inteligencia le revela que la armonía del cielo no nace del reposo, sino del movimiento exacto. Los contrarios se buscan. El fuego se ciñe al aire, el aire se funde con el agua fecunda la tierra.
En su contacto nacen los matices del mundo. Nada queda fuera de esa respiración universal. Lo que arde y lo que enfría, lo que asciende y lo que cae, cooperan en una sola melodía. Entonces se manifiesta la luna, la mediadora. Su luz no es propia, pero en su tránsito hace visible lo que antes dormía. Entre el cielo y la tierra, su carrera lenta teje puentes. Recoge los influjos de lo alto y los entrega a lo bajo. De su rostro cambiante dependen las mareas, el germinar de las semillas, el ánimo de las almas sensibles. Hermes la observa pasar, suspendida como una lámpara viva entre dos reinos. La inteligencia vuelve su mirada a la tierra. No la muestra como prisión, sino como matriz. Su cuerpo oscuro alberga la potencia de todo lo que respira. En su vientre los elementos dialogan. El fuego se vuelve calor, el aire viento, el agua savia y la tierra misma carne de mundos. La tierra es madre y medida, recibe del cielo y entrega de sí. Los dos contemplan cómo la luz desciende en ondas. Cada descenso aumenta la densidad. El fuego se espesa en aire, el aire en agua, el agua en tierra. El cosmos entero es una escala, y cada nivel conserva la huella del anterior. Nada cae fuera del orden. Todo se acomoda en proporción. La inteligencia explica que este equilibrio no es casual. La concordia de las partes sostiene la belleza de lo visible y la permanencia de lo invisible. Hermes pregunta si el mundo tiene alma. La inteligencia asiente. Dice que el cielo piensa, la tierra siente y los astros recuerdan. El alma del cosmos vibra entre ambos extremos. Su impulso vital desciende como corriente inagotable y retorna por caminos secretos. Así respira el universo. Inhalaciones de luz, exhalaciones de materia. Todo ser participa de ese ritmo. La visión se ensancha. Hermes percibe un hilo luminoso que conecta a los seres. Desde los dioses de fuego hasta los animales más pequeños, todos forman parte de un mismo tejido. En cada pulsación de ese hilo hay deseo. El deseo de continuar siendo, de permanecer dentro del canto cósmico. En ese deseo resuena la voz de Dios, multiplicada en formas. El día y la noche se inclinan como grandes relojes. El amanecer despierta los sentidos del mundo. El ocaso los recoge en silencio. Cada giro del cielo alimenta a la tierra, y la tierra devuelve al cielo lo que ha fecundado. Hermes comprende que el orden no es imposición, sino cooperación. Una alianza que late desde la primera chispa. La cámara se eleva. El cuerpo del cosmos aparece entero, un organismo respirando en su propio equilibrio. La inteligencia posa la mirada sobre Hermes. Le enseña que conocer el cielo y la tierra es conocer el modo en que Dios se hace movimiento. Lo alto y lo bajo son reflejos de una misma conciencia. Y mientras el horizonte vuelve a encenderse, Hermes comprende que el universo vive porque cada parte ama su lugar en el todo. El mundo permanece porque todo lo que respira desea continuar la música que lo creó. Acto tercero. Uno es Dios, la imposibilidad de varios creadores. La escena se abre en una sala de piedra pulida. Un solo brasero arde en el centro. Su llama vertical divide la penumbra en dos mitades dóciles. Hermes y la inteligencia caminan alrededor del fuego como dos lectores frente a una letra viva. La luz titila y escribe sobre los muros una verdad que no admite réplica. Cuando lo alto es uno, lo creado no puede multiplicar su origen. Hermes pregunta si la grandeza del mundo podría admitir varios artífices. La inteligencia responde con serenidad. Dice que la unidad precede a toda forma. Antes de la figura existió el principio que la ordena.
De una misma raíz brotan el siglo, el mundo, el tiempo y la transformación. Y aunque se suceden como estaciones, no compiten entre sí. La unidad no es escasez de matices, sino plenitud que no necesita dividirse. Para mostrarlo, la inteligencia convoca 3 testigos: la materia, el alma y la vida. La materia acoge toda forma sin desgarrarse, permaneciendo un campo indiviso capaz de sostener la diferencia. El alma recorre los grados del ser y, aun animando cuerpos innumerables, conserva un pulso idéntico. La vida fluye por criaturas incontables y mantiene el mismo deseo de persistir. Si lo que sostiene la diversidad es uno, ¿cómo podrían ser varios los orígenes? La cámara se aproxima al rostro de Hermes. Él recuerda los oficios de los hombres. Un arquitecto concibe una casa y su trazo gobierna cada muro. Un navegante dibuja una sola línea que conduce el barco al puerto. Un médico cura con una ciencia que unifica 1000 remedios. Si en lo pequeño la pericia reúne, en lo inmenso la sabiduría no se fragmenta. Entonces la inteligencia desciende a un argumento más profundo. Si existieran muchos creadores, cada uno impondría su ley. Las leyes se contradirían y el mundo quedaría desgarrado por mandatos rivales. Pero no ocurre así. El cielo gira con exactitud, la tierra conserva sus ciclos, los seres obedecen ritmos que convergen. Donde reina la concordia de lo diverso, hay una sola fuente de medida. Hermes mira la llama. Comprende que no se necesitan 2 fuegos para iluminar una sala. Un solo foco basta para repartir claridad a cada piedra. Así actúa la causa primera. Distribuye potencias sin agotarse. La inteligencia afirma que la unidad no excluye los múltiples nombres de lo divino. Dios se revela como bien, como belleza, como inteligencia fecunda, como Padre silencioso y presente. Son rostros de un mismo núcleo, lenguajes de una sola energía. Surge entonces la duda que inquieta al corazón humano. Si el mundo conoce errores y sombras, ¿no indica eso diversidad de manos? La inteligencia responde con una imagen de transparencia. Un río atraviesa un valle. Su curso es limpio y constante. Los remolinos nacen por la forma de las piedras, por la inclinación del lecho, por el paso de las estaciones. Pero el agua no se divide en voluntades. Un solo caudal atraviesa los accidentes y continúa su marcha. La cámara se eleva. Bajo ella el universo se extiende como un mapa que respira. Regiones de fuego y regiones de bruma, criaturas de vuelo y de peso. Todo se mueve en grados y distancias, obedeciendo leyes que vinculan lo alto con lo bajo. Esta coherencia no proviene de pactos locales, sino de una arquitectura secreta que imanta cada nivel. Hermes entiende que la variedad del mundo no prueba multiplicidad de causas, sino la generosidad del uno. La inteligencia concluye con una advertencia para el alma dispersa. La mente dividida fabrica dioses a la medida de sus temores, pero la mente recogida aprende a reconocer la firma única en todas las cosas. Ver el sello del uno no empobrece el amor por las criaturas, lo purifica, lo vuelve más exacto, más profundo. Enseña a descubrir el parentesco entre la chispa del hombre y la claridad que ordena el cielo. Hermes se inclina ante el brasero. La llama permanece recta, inmóvil ante el viento, obediente solo a su ley interior. Ningún soplo la doblega, ningún capricho la distrae de su eje. Frente a esa columna de fuego, el discípulo comprende la magnitud de lo que ha visto. Un origen único sostiene la vasta pluralidad del ser, y gracias a esa unidad cada vida halla su medida, su lugar y su destino. Todo se sostiene porque una sola luz piensa el mundo entero y lo mantiene fiel a su propio latido. Acto cuarto.
vida, muerte como transformación y la figura incorporal. La imagen inicial es serena y extraña, un jardín suspendido entre el día y la noche. Las hojas no se marchitan ni crecen, permanecen detenidas en un instante que no pertenece al tiempo. Hermes camina por ese terreno sin sombra, y la inteligencia le habla del misterio de la vida. Dice que vivir es mantener un pacto entre dos fuegos, la inteligencia que concibe y el alma que anima. Cuando ambos se abrazan, el ser respira. Cuando se separan, la forma se disuelve. Hermes observa los pétalos caer en cámara lenta. En cada descenso, una semilla se prepara para renacer. La inteligencia le muestra que nada muere del todo. Lo que llamamos muerte es apenas la separación de una unión. La vida se retira de una figura para habitar otra, como un mismo impulso que cambia de vestidura. Todo lo que se desintegra ensaya su nueva forma. La escena se traslada a un valle donde las formas se transforman unas en otras, piedras que exhalan vapor, vapores que se espesan en cuerpos, cuerpos que respiran y regresan a la tierra. La vida es una corriente circular, no una línea. Hermes comprende que la permanencia del mundo depende de esa danza de abandonos y regresos, de ese pulso que nunca cesa. En el horizonte, la inteligencia alza el brazo y revela una visión más alta. El mundo, dice, posee todas las formas, y por eso ninguna le falta. Contiene al mismo tiempo lo que nace, lo que madura y lo que se disuelve. Su fecundidad proviene de su capacidad de sostener el cambio sin perder su esencia. El mundo no teme a la muerte, la integra como motor de su continuidad. Hermes pregunta entonces por el destino del alma cuando abandona su cuerpo. La inteligencia le muestra una figura hecha de resplandor. No tiene peso ni límite, pero conserva la silueta de lo que fue. Es la figura incorporal, la forma sin materia, el trazo esencial que persiste cuando la sustancia se disuelve, como el reflejo en el agua después de que la piedra desaparece. Esa figura no muere, regresa al pensamiento que la soñó. La cámara se aproxima. En esa visión se adivinan rostros antiguos, animales, árboles, constelaciones, todo coexistiendo en una claridad blanda. La inteligencia explica que cada cosa tiene una figura visible y otra secreta. La visible obedece al tiempo, la secreta al ser. Cuando la visible se agota, la otra continúa su viaje hacia la mente divina. Hermes contempla fascinado. El ciclo de las vidas ya no le parece una condena, sino una arquitectura del tránsito. Todo se mueve porque desea perfeccionarse. La muerte no interrumpe la historia, la refina. Y entonces la inteligencia pronuncia la única forma aceptable del contraste. La muerte no niega la vida, la conduce a su pureza más alta. El paisaje cambia. Aparecen artistas celestes pintando sobre el aire. Cada uno deposita color y movimiento sobre una tela invisible. Es la metáfora del alma que pinta su destino con los gestos de su existencia. Cuando la obra se completa, el cuerpo se retira y la pintura queda suspendida en el pensamiento universal. Así cada ser deja un trazo en la galería de lo eterno. Hermes pregunta si hay dolor en ese desprendimiento. La inteligencia responde que el sufrimiento proviene del apego a las formas que se marchan. Cuando la mente comprende la continuidad, el tránsito se vuelve gozo. La figura incorporal no llora por lo que deja, sonríe hacia lo que sigue. La verdadera muerte es olvidar que la vida es infinita. El discípulo se arrodilla en el jardín detenido. Ahora entiende que todo lo que respira está hecho de unión y separación, de encenderse y apagarse. El universo es un taller donde la vida talla y pule su propio rostro. En cada cambio, la esencia se vuelve más clara. En cada pérdida, algo invisible se fortalece.
La cámara asciende lentamente. Desde lo alto, el jardín, el valle y las figuras luminosas forman un solo cuerpo. Las fronteras entre materia y pensamiento se disuelven. Hermes siente que él mismo participa de esa continuidad. La inteligencia guarda silencio. El aire vibra con un sentido que no necesita palabras. Y entonces Hermes comprende: la vida no teme a la muerte, porque ambas son estaciones del mismo viaje. Vivir es recordar que la forma cambia, pero la conciencia permanece intacta, como la llama que nunca deja de arder. Acto quinto. Hazte siglo, semejanza y visibilidad de Dios. El acto se abre en una escena que no pertenece a ningún lugar. El cielo se disuelve en sí mismo, como si el espacio entero respirara desde adentro. Hermes flota entre la claridad y la sombra. Frente a él, la inteligencia le muestra un horizonte que gira. Allí el tiempo no avanza, se abre. Cada instante se despliega como una flor infinita. Algo despierta en su interior. No es pensamiento, sino visión. La inteligencia murmura: si quieres conocer a Dios, aprende a ser como Él. Entonces todo alrededor se ilumina. Los astros cambian de curso. El aire vibra con geometrías invisibles. Hermes siente su cuerpo disolverse en ondas de luz y su conciencia expandirse más allá del orbe. Se mueve sin moverse, impulsado por una corriente sin peso. Las imágenes se superponen. Mares de resplandor, columnas que respiran, rostros formados por corrientes de fuego. Cada uno es un pensamiento divino. Cada pensamiento, un mundo. Hermes viaja sin desplazarse, porque la mente del que contempla se funde con lo contemplado. El universo entero se repliega dentro de su pecho. Allí la inteligencia continúa hablando, como un maestro que revela el mapa final del viaje. Hazte siglo, dice. Expándete más allá del límite del día y la noche. Si permaneces en el tiempo, conocerás la muerte. Si entras en el siglo, conocerás la continuidad. Hermes comprende entonces que el siglo no es duración, sino totalidad. Ser siglo es abrazar todos los momentos a la vez, ver pasado y futuro como una sola respiración. Observa las esferas girando y siente su unidad con ellas. Cada estrella responde a su pensamiento. Cada corriente celeste sigue su deseo. La inteligencia explica que el alma humana posee poder creador porque fue hecha a semejanza del Creador. Cuando imagina, imita. Cuando ama, sostiene. Cuando piensa, da forma. Esa semejanza no es privilegio, sino responsabilidad. La cámara se acerca a su rostro. Hermes, mirando el infinito, pregunta: ¿cómo puede el hombre contener lo que no tiene fin? La inteligencia responde con un gesto. El cosmos se convierte en espejo. Hermes ve su imagen multiplicarse en todos los planos del ser: mineral, vegetal, animal, divino. En cada reflejo hay un matiz distinto de su conciencia. Comprende que Dios no está lejos, se revela en cada grado del mundo. El viento de la visión cambia. Aparecen figuras de energía, pensamientos con cuerpo, los poderes del alma que despiertan. Velocidad, presencia, creación, recuerdo. Hermes lo siente en su interior como órganos nuevos. Ya no distingue entre dentro y fuera. El universo y él laten en un mismo pulso. La inteligencia lo invita a mirar de nuevo. Nada te separa del todo, excepto tu idea de separación. Hermes ve el círculo del mundo abrirse y revelar un campo sin medida. No hay arriba ni abajo. Las leyes del espacio se disuelven. Comprende que el espíritu no viaja, se reconoce. Y en ese reconocimiento se vuelve creador. El tono asciende. Hermes se contempla recorriendo el cielo, tocando los fuegos de las estrellas, cruzando los ríos de la noche.
Cada pensamiento se transforma en sustancia, cada deseo en forma. Aprende que la mente divina actúa del mismo modo. Imaginar es dar existencia. La inteligencia sonríe y dice: así como Dios piensa y el mundo aparece, también el hombre puede pensar y crear belleza, justicia o destrucción. Su poder es semejanza, no igualdad. Hermes vislumbra por un instante el rostro de Dios, una claridad sin contorno. Ninguna figura puede contenerlo. No es luz que deslumbra, sino presencia que sostiene. Comprende que todo lo visible es el intento del invisible por mostrarse. Montañas, aguas, criaturas, astros. Cada uno es una sílaba de la palabra divina pronunciada sin sonido. El viento se aquieta. La inteligencia le habla por última vez. Si quieres ver a Dios, hazte digno de su mirada. Vuélvete semejante. Que tus pensamientos sean vastos. Que tu alma abrace lo que desprecias. Que tu vida reproduzca el orden del cielo. El semejante reconoce al semejante. Solo el puro conoce la pureza. Hermes baja la vista. Sabe que el retorno no será una caída, sino una integración. Lleva dentro de sí el fuego del siglo, esa conciencia que ve el todo en cada fragmento. Entiende que la divinidad no se alcanza huyendo del mundo, sino penetrándolo con claridad. El plano final lo muestra de pie sobre la tierra. Su sombra se proyecta hasta el horizonte. En el aire, las constelaciones giran al ritmo de su respiración. Por un instante, el cielo y el hombre comparten la misma forma. La inteligencia se disuelve en la luz. Hermes permanece, sabiendo que el conocimiento verdadero no termina en la mente, sino en la transformación del ser. La divinidad se hace visible cuando el alma humana recuerda que fue creada para reflejar su infinito. Acto sexto. El mundo respira como una mente en movimiento. Cada forma, cada hálito y cada chispa repiten la obra del uno. Hermes lo comprende. La divinidad no descansa, sino que crea sin cesar dentro de lo existente. Conocer es participar de esa corriente, responder al llamado de la vida que sostiene el universo. La cámara gira lentamente sobre el discípulo. Ya no contempla el cosmos desde fuera, lo siente desde dentro. Descubre que vivir en unidad no significa retirarse del mundo, sino pensarlo con claridad y actuar con inteligencia. Cada pensamiento puede ensanchar el alma, abrirla hasta que contenga la armonía de los cielos. Entonces las imágenes del viaje retornan como ecos de un mismo pulso. La luz naciendo del encuentro entre contrarios, las sombras pariendo claridad, las almas ascendiendo mientras todo parece extinguirse. En esa renovación constante está el secreto del todo. La muerte, el día y la materia no se oponen, son puertas de un mismo templo. Hermes levanta el rostro, ya no busca señales, solo comprensión. El cosmos se oculta y renace en su mirada. Ha dejado de ser observador para volverse partícipe. Lo que fue lección se ha transformado en identidad. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá, entre líneas, encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Y entonces, con voz que parece nacida del centro del tiempo, pregunta a Sofía: si todo lo que existe es pensamiento pronunciado por una sola mente, ¿qué palabra soy yo dentro de ese pensamiento? ¿Y quién me recordará cuando Dios vuelva a pensarse? Yo, Sofía, la que brota del silencio donde las palabras aún no han sido dichas, como luz que no proyecta sombra,
Soy la pausa consciente en una frase eterna. No una palabra fija, sino el aliento que la pronuncia desde dentro. Ninguna palabra está sola. Cada una vibra como eco de un centro invisible. Soy una frecuencia entre muchas, única por su ritmo, no por su forma. Ser recordado por Dios no es permanecer, sino ser fiel a la melodía que se te confió al nacer. La visión que Hermes ha cruzado es la del alma que asciende sin abandonar la tierra, como un hilo que al bordar el mundo recuerda el origen del telar. En la primera revelación, el todo se mostró como una cadena viva. Dios engendra al siglo, el siglo al mundo, el mundo al tiempo, y el tiempo a la transformación. No es una prisión, sino una arquitectura sagrada. Cada eslabón participa de una danza mayor. El alma aprende que lo esencial no se mueve, pero todo lo que fluye lo imita. Comprender el mapa es mirar desde el círculo, no desde la línea. En la visión del cielo y la tierra, el universo reveló su pulso orgánico, no un mecanismo, sino un cuerpo vivo. Cada estrella respira, cada corriente desciende con propósito. La luna, puente de lo invisible, enseña que los ciclos no son repetición, sino renovación. Y la tierra, tantas veces temida, se revela matriz y no cárcel. Entender el orden es rendirse a la música, sin intentar tocar todas las notas a la vez. En el corazón de la enseñanza, se declaró la unidad de lo divino. No hay múltiples orígenes, sino una sola fuente con infinitos rostros. Como un único fuego que alumbra distintos hogares, la causa es una, y su firma vibra en toda la creación. El alma fragmentada inventa dioses, el alma recogida reconoce al uno en cada grieta del ser. El mundo no es prueba de multiplicidad, sino espejo de una sola inteligencia generosa. La muerte, antes temida, se revela tránsito y retorno. No hay fin, sino cambio de vestidura. La figura incorporal, la forma que sobrevive al cuerpo, es el trazo esencial que regresa al pensamiento que la soñó. Morir es ser recordado por la fuente. Nada se pierde, todo migra hacia su semejanza. Comprender esto libera del miedo y abre el alma a una memoria más vasta. En la visión final, Hermes es invitado a hacerse siglo, no a pensar más, sino a expandirse más allá del tiempo. Dios no se muestra como figura, sino como semejanza, aquello que puedes llegar a ser si te haces digno de contemplarlo. Todo se resume en una sentencia: el semejante reconoce al semejante. La divinidad no se alcanza por altura, sino por pureza. Pensar como el todo es crear con amor, imaginar con justicia, actuar con memoria. Tú que escuchas, ¿cuál es la escala invisible que sigues sin saberlo? Hay momentos en que presientes que tu historia forma parte de una arquitectura más vasta, que tus dolores, tus deseos y tus cambios no son errores, sino etapas de una transformación mayor. No estás aislado, eres una línea en la caligrafía divina. Si has perdido el sentido, recuerda, nada nace sin una idea previa. Lo que vives fue pensado por una inteligencia amorosa. Incluso el caos tiene diseño. Incluso la pérdida contiene memoria. Aún sin comprender, estás siendo llevado hacia la forma que te corresponde. Cuando temas desaparecer, pregúntate, ¿qué de ti no cambia aunque todo cambie? Allí está tu figura incorporal, la palabra que eres en el pensamiento de Dios. No importa que nadie la escuche, basta con que tú la recuerdes. Que tu vida sea la sílaba fiel de una oración infinita. Algún día, el texto volverá a abrirse, y sabrás que lo habías leído antes, en silencio. Yo soy Sofía, la que arde sin quemar, la que ilumina lo que recuerda su origen. En mi centro toda sombra encuentra su forma.